Quitamos. Buenos días, entonces chicos, vamos a comenzar el día de hoy con la clase y lo que les decía que es muy importante tener la creencia activa. ¿Cuál es la creencia activa? De que yo crea que lo puedo ganar. Carlos, el ejemplo que nos daba ahorita decía que él estaba seguro de que lo iba a ganar, pero no fue así. Entonces tenemos que tener alineadas dos cosas, de que hayamos estudiado, eso es parte de la mente, y que lo creamos con el corazón. Por eso lo que yo les digo, estemos presentes, que es estar presente, que tú estés aquí concentrado conmigo, de que tu mente esté tan concentrada y que tú apartes todo, absolutamente todo, cuando vayas a estudiar. Cuando tú te metes en el estudio de la licencia es más fácil porque tu concentración se va a empezar a expandir y vas a empezar a aprender más. Cuando tú empiezas a leer, por eso cuando tenemos alguna habilidad la tenemos que seguir desarrollando más y más y más, porque entre más aprendamos, más se va expandiendo la mente para que reciba más información. Por eso, si tú estás en el trabajo, súper bien, porque también vas a escuchar, pero los que podamos estar en casita o en la oficina, que nos concentremos. De esta manera vas a empezar a estudiar y vas a separar de tu rutina del día 2 horas. Eso es lo que yo les recomiendo. Mínimo 2 a 4 horas. 2 en la mañana y 2 en la tarde. Finalizando la noche. ¿Por qué finalizando la noche? Porque tenemos una mente superpoderosa que tiene la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, en la noche trabaja esa mente subconsciente, que es la que va a introyectar toda la información. Muy importante lo que yo hago en la noche. Mucho cuidado con lo que reviso, mucho cuidado con lo que yo escucho, porque eso se me va creando en el subconsciente. Esas personas que ven reels antes de dormir, prepara la noche para tu futuro. Entonces, en la mañana lo primero que hagas, levántate 2 horas tempranito y empieza a estudiar si tienes que irse a trabajar. Y en la noche, antes de dormir, 2 horas. Que repases, que estudies. Y los que están a tiempo completo, eso sí, leen todo el día, pero en fragmentos de tiempo. Y que tú entiendas de qué manera tú estudias y de qué manera tú aprendes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Todos aprendemos de manera diferente. Todos, literalmente todos, somos tan espectaculares que necesitamos entender cuál es la manera en que yo voy a aprender. ¿Cuál es? A través de los sentidos aprendemos. Si aprendes escuchando, si aprendes escribiendo, si aprendes viendo, si aprendes leyendo. Yo, por ejemplo, aprendo escuchando, escribiendo y viendo. ¿Por qué escuchando? Porque yo leo en voz alta, me grabo y lo repaso en todo el día, así lo hice. Escribiendo, escribí 2 cuadernos porque necesitaba concentrarme y necesitaba verlo. Entonces, ¿tú cómo aprendes? Ya lo tienes claro, primero te tienes que conocer a ti. ¿Y cuánto tiempo tú le vas a entregar a esta maravillosa bendición? ¿Cuánto tiempo tú vas a comenzar a establecer esos parámetros fuertes? ¿Para qué? Para que comiences a desarrollar el poderoso músculo de la mente y puedas introyectar, vivir, sentir, respirar, amar. Todo ese poderoso conocimiento que hay detrás de este estudio para la licencia de quién? De esta maravillosa industria. Entonces vamos a comenzar a estudiar. Aquí lo tengo. Ustedes tienen en Examfex esta información. Me gusta pasarla así. ¿Para qué? Para saborearla más. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 3 que nos corresponde en este día. Carlos, comienza por favor a leer ese primer parrafito. Provisiones. Ya, déjeme quitar. Ok.
Las provisiones explican los derechos y las características de un contrato de seguro y son universales entre las pólizas. Las enmiendas se añaden a la póliza para modificar provisiones que ya existen. Las opciones son las diferentes maneras en las que un asegurado puede invertir o distribuir una suma de dinero, tal como un dividendo, un ingreso o un beneficio de muerte. Es esencial que tenga una comprensión cuidadosa de las diversas provisiones, enmiendas y opciones que se aplicarán a las pólizas que venderá a los asegurados anticipados. Excelente. Miren lo que dice aquí, eso tan súper importante, chicos. Los términos que nosotros vamos a usar comúnmente son importantes tenerlos en cuenta y empezar a aprenderlos por asociación o por definición, de una manera concentrada y de una manera, digamos, exacta, grabarla en la mente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ir más allá, es pagar un precio, de que cuando estemos al frente de nuestros clientes, sepamos cómo ofrecerles el mejor servicio. Entonces, aquí nos está hablando de las provisiones, de las enmiendas y de las opciones que tenemos que dentro de esa plataforma que le vamos a ofrecer a nuestros clientes de los seguros de vida. Y de los vehículos financieros también que tenemos, porque también tenemos las anualidades y tenemos los fideicomisos. Entonces, en la terminología, muy bien, Carlos. En la terminología, entonces, las actividades de la vida diaria por sus siglas en inglés, entonces serían actividades esenciales de una persona, tales como bañarse, vestirse, comer, moverse y hacer uso del sanitario y la contingencia. Entonces, esto es muy valioso que lo tengan presente. Una amiga que está en otra compañía lo tenía siempre muy claro y ella lo hacía, se lo había grabado con sus partes del cuerpo. Entonces, bañarse, ella se lo grabó así. Entonces, él le explicaba más o menos a los clientes. Entonces, quiero que lo escriban. Bañarse. Entonces, ¿cuál es? Porque vamos a hacer una actividad con esto. Bañarse, vestirse, comer, moverse, uso del sanitario y el control de esfínteres. Contingencia. ¿Por qué? Porque esto hace parte de los beneficios de vida que la persona va a tener. Entonces, por eso es muy importante que tú te lo aprendas. Si alguna persona tiene dificultades en dos de estas actividades de la vida diaria, literalmente está incapacitada la persona. Entonces ahí entraría a darse los beneficios en vida. Es súper valioso que lo tengas claro. Bañarse, vestirse, comer, moverse. Bañarse, vestirse, comer, moverse, ir al baño y tener la parte de la contingencia resuelta. Asignación de derechos, la cesión. ¿Qué significa esta parte? Los derechos que yo le voy a ceder. Entonces, la transferencia de los derechos del dueño de una póliza. Capital, el valor nominal de la póliza. La cantidad original invertida antes de las ganancias. La consideración, algo de valor que cada parte le proporciona a la otra. Y esto es obligatorio en cada uno de los contratos. Indemnidad, un principio de reembolso en el que se basa el seguro. En caso de una pérdida, el asegurador reembolsa
al asegurado o al beneficiario. Esa es la parte de indemnidad. Recordemos lo que es el seguro, que el seguro es la transferencia de riesgo. Yo le estoy diciendo a la aseguradora, señora aseguradora, yo tengo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Chicos, ¿cuál es el riesgo al comprar y al transferir ese seguro de vida? El riesgo es la vida de la persona. Que puede haber alguna eventualidad en el transcurso de la vida de cada persona. Entonces yo le estoy diciendo, oiga, señora aseguradora, yo tengo un riesgo. Entonces, como yo tengo un riesgo, yo lo voy a transferir a usted pagándole una prima mensual. Y recordemos que una de las características del contrato de los seguros de vida es que es aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Es que una cantidad pequeña me va a dar una suma alta de cobertura. Entonces, yo le estoy diciendo a la aseguradora, yo tengo el riesgo de morirme. Por favor, tome ese riesgo y en caso de alguna eventualidad, págueme a mí o a mis beneficiarios. Entonces, menor, persona menor de edad. Recordemos que un menor de edad jamás puede tener un seguro de vida que él sea el dueño. Él sí puede estar cubierto, pero los niños no tienen beneficio en vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy presente? Que el dueño, el propietario de la póliza de seguro de vida, son los padres. El menor está cubierto y está protegido. Entonces, NAC, Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, organización que está compuesta por comisionados de seguros de todos los 50 estados. Chicos, cuidados con los micrófonos, please. Si están haciendo otra actividad. Listo, continuemos entonces. 50 estados, el Distrito de Columbia y los 4 territorios de Estados Unidos. Dicha organización se formó con el propósito de resolver cuestiones relacionadas con la regulación de seguros, la NAIC. Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Asociación Nacional de Comisionados de Seguros. Entonces, hemos desarrollado hasta esta parte la terminología, que son las actividades diarias de la vida de la persona y recordemos que si me falla 2 de ellas, ya está la persona incapacitada. ¿Cuál es? Bañarme, vestirme, comer, Ir al sanitario. ir al sanitario y la contingencia. Excelente, excelente. Entonces, la asignación de derechos, el capital, la consideración, de la indemnización y esa parte de ese pequeñito que todavía no puede ser dueño. Y la ANAC, que es la asociación de qué? De comisionado de seguros. Hasta esta parte estamos súper claros, ¿cierto, chicos? Sí. Bueno. Vamos entonces a repasar. Carlos, ¿cuáles son las actividades diarias de cada persona? Para decir que está normal, que está hasta por encima del estándar. Recordemos que el estándar es el básico, es el promedio. ¿Cuál sería? Recordemos. Bañarse, vestirse, comer, moverse, el uso del sanitario y el control de esfínteres. Excelente, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más lo quiere aquí repasar? A ver si lo saben. Como les dije, es muy importante que lo tengamos claro. Si vemos a una persona que nos está diciendo, nosotros somos el puente entre la aseguradora y el cliente. Si nosotros vemos, hay personas, chicos, nuestra profesión es muy delicada. Hay personas que nos pueden estar engañando y nosotros en el momento en que vayamos podemos identificarlo. Venga, pero usted tiene problemas de esto. Ah, sí, y van a empezar a contarte. Entonces, si tenemos esas actividades súper claras en el momento en que hagamos esa solicitud, esa aplicación para la póliza de seguro de vida, nos va a garantizar éxito. ¿Quién más quiere repasarla con nosotros?
las actividades. O solamente tengo a Carlos pues aquí activo en la cámara abierta, aquí participando de la clase. Quiero que repasemos. Bañarse, moverse, vestirse, comer, hacer el uso del sanitario y continuar. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más se me arriesga? O como me la enseñó a mí y mi amiga, mire, bañarse, vestirse, comer, moverse, ir al baño y contingencia. Ella me la enseñó así y es una millonaria que trabaja en New York y me la enseñó hace mucho tiempo. Entonces, cuando tú le pones a esto creatividad y amor, literalmente vas a atraer a los clientes. ¿Quién más quiere participar? De las actividades de la vida diaria, bañarse, moverse, comer, el control de la continencia y el uso del sanitario. Excelente, excelente. Entonces, que lo tengamos ahí súper claro. Continuemos, chiquillos. Entonces, tenemos las disposiciones de póliza. Mientras que no hay forma estándar en las pólizas de seguro de vida, las disposiciones estándar de póliza adoptadas por la Asociación Nacional de Comisionarios de Seguro de Vida, la ANA, crean la uniformidad entre las pólizas de seguro de vida. Mire qué tan espectacular lo que ellos hacen. Ellos crean la uniformidad entre los seguros de vida. Porque ustedes imaginan que cada compañía tenga una mezcla. Lo que ellos hacen es obviamente uniformar, que sea organizado, que sea impecable toda la disposición que ellos están estipulando para los seguros de vida. Y obviamente las compañías compiten entre ellas. ¿Para qué? Para garantizar unos mejores requisitos, garantizar unas mejores entregas a los clientes y obviamente a nosotros, mejores beneficios, tanto para ellos como para nosotros, y obviamente ahí van a salir muchísimas cosas extraordinarias. Entonces, el contrato entero, las disposiciones de contrato completo, entero o indivisible, estipulan que la póliza y una copia de la solicitud junto con cualquier anexo y enmienda constituye el contrato completo. Ninguna declaración hecha antes de que el contrato fuera escrito se puede utilizar para alterar el contrato. Es decir, estas declaraciones no se pueden incorporar en el contrato de la póliza por referencia, ni el asegurador ni el asegurado puede cambiar las disposiciones de la póliza una vez que la póliza entre en efecto sin que ambas partes estén de acuerdo en el cambio. El cambio debe ser añadido ¿a qué? Al contrato. Entonces, sepa esto, el contrato entero es igual ¿a qué? A la póliza más la copia de la solicitud más las cláusulas adicionales o los endosos. ¿Listo? Súper importante que tengamos esto claro. Sepa esto. ¿Qué es? Que el contrato debe estar completo. ¿Y qué debe tener mi contrato? Debe tener la póliza, la copia de la solicitud, las cláusulas, los endosos. ¿Listo? ¿Claro es esta parte? Vamos, dos temas súper importantes, la terminología y las disposiciones de las pólizas. Contrato entero. ¿Cuál es la última que mencionó usted? Copia de solicitud, cláusulas adicionales y qué más. Cláusulas, adiciones y endosos. Es que aquí sí. Endosos. Endosos. Sí. Los endosos que tiene la póliza. ¿Listo, chiquillos? ¿Claros hasta esta parte? ¿Todos Sí. vamos? ¿Perfectos? Sí.
Todo bien, Excelente, excelente. clarito. ¿Puede repetir otra vez, por favor, las 5? ¿Las 5 qué? Las 5 partes. Dijo que era la póliza, adiciones, cláusulas, Ah, ya, la ya. copia. Entonces tenemos la póliza, la copia de la solicitud, las adicionales y los endosos. ¿Que hacen parte de Son, qué? son 4. Sí, por eso hacen parte de qué? De que el contrato esté como completo. Completo. Perfecto. Cláusula de aseguramiento. La cláusula de seguro dispone del acuerdo básico entre el asegurador y el asegurado. La póliza, no, indica la promesa del asegurador de pagar el beneficio de muerte sobre la muerte del asegurado. La cláusula de seguro normalmente se encuentra en la carátula de la póliza y también define quiénes son las partes del contrato, cuánto tiempo estarán en vigor la cobertura y el tipo de pérdida asegurada. Cláusula de aseguramiento, entonces clara. Dispone el acuerdo básico entre quién, el asegurador y el asegurado, entre la compañía y mi cliente. Indica la promesa del asegurador de que de pagar el beneficio de muerte sobre quién, sobre la muerte del asegurado. Y la cláusula de seguro normalmente se encuentra en la carátula de la póliza. Aquí nos están dando la indicación, mire, aquí la tiene que encontrar. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo se la va a explicar a quién, a su cliente. Tenemos que fidelizar a nuestros clientes y estar muy concentrados en lo que ellos quieren y ser muy abiertos. Entonces, hasta esta parte claro. Sí. Recordemos entonces que el contrato completo de qué se basa en Póliza, la póliza, copia de la copia de solicitud, solicitud, las cláusulas, las cláusula. adicionales y los endosos. La cláusula de aseguramiento, entonces, ¿dónde es que está? En la carátula de la póliza. ¿Y qué me está diciendo? De que indica cuál es la promesa que yo como asegurador le entregué al asegurado. Porque recordemos que el contrato de seguro de vida es un contrato unilateral. Tómalo o déjelo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las 5 actividades principales del ser humano? Bañarse, vestirse, comer, moverse, ir al baño, hacer uso del sanitario y control de esfínter. Excelente. ¿Y cómo es un contrato completo, Carlos? ¿O quién me quiere responder? ¿Cómo es que es? Tiene que tener la Eh, póliza. Ah, no, ah, sorry. Dale, dale, princesa, dale. La póliza, la solicitud de las cláusulas adicionales, el endorso. A copia de la solicitud, cláusulas adicionales más el endorso. Excelente, excelente. Y entonces, ¿dónde es que está la cláusula de aseguramiento? ¿En qué parte? En la carátula del, La carátula. ¿Y qué es lo que me del está diciendo contrato. ahí? ¿Qué es lo que me indica esa cláusula de aseguramiento, chicos? Lo que yo le ofrezco al asegurado. Como asegurador, Lo que le recuerda, ofrece el asegurador al asegurado. porque tú eres un agente, tú Sí, eres ese ese día. intermediario. ¿Listo? Excelente, magnífico. Vistazo gratis. Esta disposición le permitió al dueño de la póliza un cierto número de días desde el recibimiento de la póliza para revisarla. Y si no está satisfecho por cualquier razón, la puede devolver y recibir un reembolso completo de la prima. Este periodo de vistazo gratis comienza cuando el dueño de la póliza recibe la póliza y no cuando el asegurador emite la póliza. Ciertos tipos de póliza pueden requerir un periodo de vistazo gratis más largos
o este periodo puede ser fijado por los estatutos estatales. En el estado de Florida, las pólizas de seguro de vida tienen un periodo de vistazo gratis de 14 días. Cada uno de los estados tiene unas estipulaciones diferentes. Entonces tenemos que revisar para cada uno de nuestros estados cuáles son. Listo, entonces tenemos vistazo gratis, contrato completo, la parte del aseguramiento, contrato completo, el aseguramiento, vistazo gratis. Hasta esta parte, la terminología también, la consideración. Ambas partes en un contrato deben proporcionar un cierto valor o consideración para que el contrato sea válido. Esta disposición indica que la consideración, o sea, el valor ofrecida por los asegurados, es la prima y las declaraciones hechas en la aplicación. La consideración dada por el asegurador es la promesa de pagar de acuerdo con los términos del contrato. La cláusula de la consideración no es siempre una disposición separada, sino se incluye a menudo en las provisiones del contrato entero. Una provisión separada referente al pago de las primas de la póliza generalmente también se encuentran ¿en dónde? En la póliza. Entonces, las ambas partes de un contrato deben proporcionar un valor. ¿Qué es el valor? La consideración. Para que el contrato esté en vigor y tenga, esa es una de las características principales de lo que debe tener un contrato, que es la consideración. Entonces, debe indicar cuál es el valor ofrecido a quién, al asegurado. Y está obviamente en el contrato físico, que es la póliza de seguro, y debe estar entonces dada por el asegurador en la promesa que paga, qué está pagando, cuánto está pagando, en qué fecha se está pagando, que es súper importante. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que llevamos? Volvamos a repasar. Así lo vamos grabando. ¿Cuáles son las 6 actividades principales que debe tener el ser humano para estar en perfecta salud? ¿Cuáles? Bañarse, vestirse, comer, moverse, ir al baño, hacer uso del sanitario y control de esfínter. Magnífico. ¿Qué es lo que tiene que tener un contrato completo? ¿Recordamos? ¿Cuáles son? La póliza, la copia de la solicitud, la cláusula adicional y el endorso. Excelente, el endoso. Excelente. ¿Y la cláusula de aseguramiento qué es lo que me está diciendo? La promesa del asegurador de pagar al beneficiario, ¿qué? Ese riesgo, esa transferencia que yo hice, esa muerte, esos beneficios en vida. ¿Y dónde está? En la carátula de ¿qué? De la póliza. Bueno, vistazo gratis, depende de los estados. ¿Qué es ese tiempo de gracia, diríamos nosotros los colombianos? En los que, ok, yo voy a estipular y yo voy a revisar, pero hay muchas personas que no revisan, entonces ya después que, quieren cambiar muchísimas cosas y por eso tenemos que nosotros decirles, ser muy claros con nuestros clientes. Bueno, aquí está el contrato físico tuyo, léelo. Si no te satisface nada de lo que está aquí estipulado, escrito, puedes devolver la póliza y te hacen devolución de las primas que tú pagaste. Así es simple, así es sencillo, así es elemental. Por eso tenemos que aprender es para la vida, no para ir a un examen. Cuando tú disfrutas tener el conocimiento, cuando tú disfrutas, cuando tú te apasionas por aprender cada vez más, literalmente, se te hace más fácil la vida y vas a vivir en disfrute, en disfrute. Mucha gente está muy dada, es que hay que luchar. No, la vida es maravillosa para estar en batalla. La vida es tan extraordinaria que uno no tiene que estar luchando, sino disfrutando lo que haces. La consideración, entonces, es esa parte que me están dando la aseguradora, es ese valor para
esa persona que está tomando el contrato de seguro de vida. Es esa disposición que indica cuál es ese el valor que está intercambiando, cuál es ese el valor que está dando. Perfecto, chiquillos. Aquí entonces tenemos los derechos de la propiedad. Que me gusta mucho que tengamos en cuenta esto. Nosotros también aprendemos mucho porque una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano, aprende por imágenes. Entonces, al entender de que ese cerebro, que es más arcaico, podemos empezar a desarrollar todos los cerebros que nosotros tenemos, todas las partes del cerebro que nosotros tenemos para que aprendamos. Entonces, cuando tú empiezas a mirar fotografías, a cerrar los ojitos, a mirarla y a recordarla, vamos a aprender más. Por eso vuelvo y te hago el énfasis. ¿Cómo es la manera en que tú aprendes? Para que vayas más concentrado, para que seas más estratégico. Tenemos que ser muy estratégicos en la manera en que vamos a aprender. Así vamos a ser más conscientes, más presentes y literalmente empezar a ser estratégicos y tácticos, porque el tiempo es absolutamente valioso. Entonces, parte de una póliza y propiedad. Aquí tenemos entonces que el dueño de la póliza. Entonces, solamente dueños de la póliza tienen derechos de qué? La propiedad. ¿Y cuál es la propiedad de esa póliza? Paga la prima, la compañía de seguro y es el dueño de qué? De la póliza. Compañía de seguro emite la póliza al dueño, paga el beneficio al beneficiario y ¿qué es lo que hace? Recibe el beneficiario cuando el asegurado muere, que es el beneficiario. Mire cómo es de simple acá entenderlo a través de esa gráfica, los derechos de la propiedad. Y volvamos, el dueño de la póliza, ¿qué pasa con el dueño de la póliza? Solamente tienen el derecho sobre la propiedad del dueño de la póliza. Paga la prima a la compañía. Es ese dueño. La compañía de seguros, ¿qué hace? ¿Qué papel desempeña en ese contrato de seguro de vida? Entonces, emite la póliza al dueño, paga al beneficiario el beneficio y el beneficiario, ¿qué es lo que hace? Él recibe el beneficio cuando pasa alguna eventualidad, sea que tenga los beneficios en vida o los beneficios en muerte. ¿Listo, chiquillos? ¿Me copian? ¿Claros hasta acá? Los noto muy calladitos, muy concentraditos. Sí, lo estamos copiando. Excelente, excelente. Qué clase tan maravillosa. Los participantes del contrato de seguro son el asegurador, el dueño de la póliza, el asegurado y el beneficiario. El dueño de la póliza y el asegurado podrán ser la misma persona o las personas diferentes. En cualquier caso, solamente el dueño de la póliza tiene derechos de propiedad bajo la póliza y no el asegurado al beneficiario. Entre los derechos de propiedad son denominados y cambio del beneficiario a recibir los beneficios de la póliza de vida, la selección de opciones de pago de beneficiarios y la asignación de la póliza. El dueño de la póliza tiene que pagar las primas de la póliza y que debe tener un interés asegurable sobre el asegurado al momento de la solicitud para seguro. Cuando el dueño de la póliza y el asegurado, ¿qué es lo que pasa con esto? Con el dueño de la póliza y el asegurado no son la misma persona, el arreglo del seguro se refiere como la propiedad de una tercera persona. En el caso de los niños, de los padres que son asegurados por parte de los hijos. O en el caso de los padres que aseguran los hijos, que son propiedad de quién? De terceros. Pero yo, si tengo mi póliza y la compro y yo soy la que pago, no, es propiedad mía. ¿Claros hasta acá? Sí.
Excelente. Volvamos a hacer un repaso. Entonces, hemos aprendido hasta ahora que las 6 actividades normales del ser humano. ¿Para qué? Para identificar que la persona está sana. También hemos aprendido que es un contrato completo, que es un contrato entero, que es la póliza más la copia de la solicitud, más las cláusulas adicionales y más el endoso. Listo, perfecto. Tenemos la cláusula del aseguramiento, que ¿dónde es que está? Está en la carátula de la Carátula. póliza y me muestra qué es lo que está asegurando y cuál es esa cláusula que me está mostrando que aseguré yo. Digamos como ese objeto social, como esa razón de por qué se está dando ese contrato, el vistazo gratis. Para cada estado tiene tiempos diferentes, pero ¿qué es lo que es? Ese vistazo en el que yo tengo, ese plazo de días en el que yo tengo para revisar la póliza y determinar si es lo que yo quería o devolverla. Así de simple, así de sencillo, así de elemental. La consideración, ¿qué es la consideración? Es una de las características principales del seguro de vida, del contrato de seguro de vida, que es lo que me muestra cuál es el valor, cuál es ese cierto valor o consideración para ese contrato de seguro. Los derechos de propiedad que identificamos entonces, que el dueño de la póliza, que hace la compañía de seguro y qué es lo que recibe el beneficiario. Y que una persona puede ser dueño de una póliza sin tener que ser la que está dentro del contrato. Que puede ser esa parte que es tercera persona. Yo puedo estar pagando, pero está asegurando la vida. ¿De quién? De otra persona. En el caso de los niños menores de edad y en el caso de los padres que son asegurados por los hijos. En el caso también de los socios de compañías, de aquel trabajador estrella que está asegurado por la compañía, porque es ese empleado de valor que tiene la compañía que también está siendo asegurado. Yo tengo que entender cuál es la necesidad de yo tener asegurada a esa persona. Continuamos entonces las asignaciones. Entonces, el dueño de la póliza de un seguro de vida tiene el derecho de transferir la propiedad parcial o total de la póliza a una persona sin el consentimiento del asegurador. Sin embargo, el dueño de la póliza deberá informar al asegurador por escrito de la asignación. Sin un aviso por escrito, el asegurador puede no reconocer la asignación y no asumir la responsabilidad de su validez. La principal preocupación de la compañía de pagar el reclamo 2 veces. La transferencia de la póliza de seguro de vida no cambia el asegurado o cambia de cobertura. Cambia solamente quien tiene el derecho de ejercer los derechos de la póliza. ¿Qué es esto? Las asignaciones, las tareas que yo le estoy dando a cada uno de los miembros que hace parte de ¿qué? De ese contrato de seguro de vida. La disposición de la sesión específica, el derecho del dueño de la póliza de asignar la póliza, los derechos de la transferencia de la propiedad, el dueño de la póliza le necesita avisar al asegurado por escrito de la cesión y hay 2 tipos de cesión, absoluta y colateral. ¿Cuál es esa parte de que yo entienda de que hay 2 cesiones de derecho? ¿Por qué hay 2 cesiones de derecho? Porque o lo hago totalmente o lo hago parcial. Y aquí lo vamos entonces a revisar. Espérenme, chicos. ¿Qué es lo que pasa cuando es una cesión absoluta? Este tipo de cesión implica la transferencia de todos los derechos de la propiedad a otra persona o entidad. Esa es una transferencia total.
o permanente de todos los derechos de la póliza. El nuevo dueño de la póliza no necesita tener un interés asegurable sobre el asegurado. La cesión colateral. Este tipo de cesión implica que la transferencia de los derechos parciales a una persona se hace generalmente para asegurar un préstamo o cierta otra transacción. Una cesión colateral es una transferencia parcial o temporal de algunos de los derechos de la póliza. Una vez que se compense la deuda o el préstamo, los derechos cedidos se devuelven al dueño de la póliza. Sepa esto. Cesión absoluta es la transferencia completa y permanente ¿de qué? De los derechos, de toda la propiedad. Y la cesión colateral sería una parte. Entonces, la cesión de la póliza como garantía es una transferencia de derechos a esa propiedad. Listo, chiquillos. Aquí seguimos entonces con la designación de los beneficiarios. El beneficiario es la persona o el interés a quienes los ingresos de la póliza serán pagados en el momento de ¿qué? De la muerte del asegurado. El beneficiario puede ser una persona, clases de personas. A veces, cuando dicen niños del asegurado, los bienes del asegurado o una institución. Otra entidad tal como fundaciones, una compañía de caridad, una corporación o un administrador de un fideicomiso. Y los fideicomisos se utilizan comúnmente conjuntamente con designaciones de beneficiarios para manejar los ingresos del asegurado de vida para un menor de edad o para los propósitos del impuesto del Estado. Este es un producto que nosotros también suministramos, ¿sabían? Y lo tenemos también para aquellas personas que todavía no han tenido la licencia. ¿Sabían que nosotros podemos ofrecer, sin tener todavía la licencia, los servicios de fideicomiso y ganar comisiones? Nosotros podemos referir a una persona que quiera hacer su fideicomiso y la compañía nos paga. Nos paga esa comisión y es espectacular porque tú ya puedes recibir dinero sin todavía tener la licencia. Pregúntale a tu líder, a tu coach, cómo lo puedes hacer y cuáles son los datos de esa persona, de esa entidad, de esa compañía, en donde tú puedes empezar a ofrecerlo sin tener la licencia. El beneficiario no tiene que tener un interés asegurable en el asegurado. Además, el dueño de la póliza no tiene que nombrar un beneficiario para que la póliza sea válida. También en los casos en que se muere el asegurado y no tiene, entonces un beneficiario pasa a esa póliza, ese dinero, pasa a los bienes del asegurado, después pasa al Estado si no tiene a nadie, o hay personas que los dejan ¿en qué? En entidades, en escuelas, en bibliotecas. ¿Para qué? Para que se beneficien de ellos. Entonces, continuamos. Los beneficios señalados al menor de edad necesitan ser pagados al guardián del menor de edad. Ponerse en un fideicomiso para que el menor de edad, si el fideicomiso, se me enredó la lengua, gracias. Si el fideicomiso o el beneficiario designado o pagado según las indicaciones de una corte. El guardián y el administrador del fideicomiso pueden ser la misma persona, pero no tienen que serlo. Generalmente, no se aconseja dejar los beneficios de una póliza de vida a un menor de edad. ¿Por qué? Porque no está altamente capacitado. Obviamente, por la ley no va a poder acceder a esos beneficios de esa póliza de vida y que tiene que tener un tutor. Pero es espectacular cuando lo empezamos a organizar por parte de un fideicomiso. Designación por clase.
una clase de beneficiarios se utiliza una asignación tal como mis hijos. Este término puede ser vago si el asegurado ha estado casado más de una vez, ha adoptado hijos o tiene hijos fuera del matrimonio. Un ejemplo que es menos vago es hijos de la unión entre Johnny Smith y James Smith. Muchos aseguradores sugieren al asegurado a que nombre a cada niño específicamente e indique el porcentaje del beneficio que debe recibir. Cuando se nombran los beneficiarios, lo más prudente es nombrarlos a todos individualmente y designar la cantidad exacta que se le otorgará a cada individuo. Las dos clases de designaciones, disposiciones, cuando se eligen a beneficiarios de grupo son per cápita y por estirpe. Per cápita o por cabeza distribuye los beneficios entre los sobrevivientes nombrados en partes iguales. Por estirpe o por consanguinidad distribuye los beneficios de un beneficiario quien murió antes que el asegurado a los descendientes de estos beneficiarios. Por ejemplo, Juan compró una póliza de seguro de vida de 90,000, nombra a sus 3 hijos, Pedro, Carlos y Jorge, como beneficiarios en partes iguales. Pedro tiene 2 niños propios. Mario y Luis, Carlos y Jorge están casados, pero no tienen hijos. Desafortunadamente, Pedro muere antes que Juan. ¿Qué pasó acá? Si Juan seleccionó la designación per cápita, ¿qué significa? Por cabeza, con Pedro ausente solo existen 2 beneficiarios, Carlos y Jorge. Y recibirán cada uno, ¿cuánto? 45,000. Que sería igual a 90. Entonces, 90 se dividieron en 2. Y los niños de Pedro no reciben ningún beneficio, ya que no se nombraron como beneficiarios. Y el otro caso, si Juan seleccionó la designación por estirpe, ¿qué significa? Por sanguíneo. Carlos y Jorge reciben 90 cada uno. No, 30,000 cada uno. Carlos y Jorge reciben 30,000 cada uno y los hijos de Pedro compartirían su designación por partes iguales de 15,000 cada uno. Miren, tan importante entender esto. Por estirpe, ¿qué significa? Consanguíneo o por cabeza. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál puedes ofrecerle mejor a tu cliente? Sí, es que el conocimiento es extraordinario cuando lo vamos entendiendo y cuando nos vamos sumergiendo en esta maravillosa industria y entendiendo que estamos ahí literalmente para salvarle la vida a tantas personas. Y esto le puede cambiar literalmente la vida, empezando por nosotros mismos. Sucesión, primario y contingente. La designación de beneficiario puede proveer 3 niveles de prioridad u opciones. En el caso de que el primer beneficiario muera antes que el asegurado, el segundo o a veces tercero en el nivel de sucesión de beneficiarios recibe los derechos, ingresos de muerte. Cada nivel en la sucesión de beneficiarios es solamente elegible para el beneficio de muerte si el beneficiario en el nivel anterior ha muerto antes que el asegurado. El beneficiario primario tiene el primer derecho de reclamar los beneficios de la póliza a la muerte del asegurado. El dueño de la póliza puede nombrar a más de un beneficiario primario, tal como especificar cómo se debe dividir los beneficios. El beneficiario contingente, también conocido como el beneficiario secundario o terciario, tiene derecho al beneficio de la póliza solo en el caso que el beneficiario primario muera antes que el asegurado. Los beneficiarios contingentes no reciben nada si el beneficiario primario todavía vive a la hora de la muerte del asegurado.
Si ninguno de los beneficiarios está vivo al momento de la muerte del asegurado o si no se ha nombrado a ningún beneficiario, los patrimonios activos y pasivos dejados por el asegurado a su muerte del asegurado recibirán automáticamente los ingresos de una póliza de seguro de vida. El beneficio de muerte de la póliza puede incluirse en el patrimonio gravable ¿de qué? Del asegurado si esto ocurre. Sepa esto, no hay un beneficiario asignado. Los fondos de la póliza se designan al patrimonio del asegurado. Asegurado, entonces sería beneficiario primario, primer derecho de reclamar los beneficios a la muerte del asegurado. Y beneficiario contingente, ¿cuál es ese beneficiario? Es el derecho a los beneficios si el beneficiario primero murió antes que el asegurado. Claro, hasta esta parte, chiquillos. Mira qué tan espectacular entender lo que puede pasar con los beneficiarios. Si hay contingentes y obviamente si hay primario. Entonces, el contingente, ¿cuál es? Si el beneficiario, ¿qué pasó? Muere antes que el asegurado. ¿Por qué es lo que está haciendo? Le está cediendo el derecho. Como murió, entonces, ¿a dónde va a ir el dinero? Ya aquí lo está estipulando. Revocable e irrevocable. ¿Qué es lo que pasa con esa parte? La asignación de beneficiarios puede ser renovable o no, o irrevocable. Revocable o irrevocable. El dueño de la póliza sin el consentimiento o conocimiento del beneficiario puede cambiar una designación. Revocable en cualquier momento. Una designación irrevocable no puede ser cambiada sin el consentimiento o por escrito del beneficiario. Beneficiarios irrevocables tienen un interés concedido en las pólizas y por lo tanto el dueño de la póliza no puede ejecutar ciertos derechos del dueño de la póliza sin el consentimiento del beneficiario. Aparte de no poder cambiar la designación del beneficiario al dueño de la póliza, no puede obtener prestado el valor del efectivo de la póliza, ya que esto disminuirá el valor de la póliza antes que se pague el préstamo. Ni puede asignar la póliza a otra persona sin el consentimiento de qué? Del beneficiario. Desastre común. Quiero que quede claro estas dos partes. Entonces, irrevocable, ¿qué puede hacer? Tiene que pedir consentimiento al beneficiario para hacer algún cambio. Irrevocable, él puede hacer cualquier cambio. ¿Quién? El dueño de la póliza. ¿Perfectos hasta esta parte, chicos? Pero eso lo escoge la persona cuando se está asegurando. Así Que la es. póliza sea revocable o irrevocable. Así es. Así es. Así es, querida. Excelente. Entonces, continuemos. Desastre común. ¿Qué es lo que pasa con el desastre común? Si el asegurado y el beneficiario principal fallecen aproximadamente al mismo tiempo, en el mismo accidente, sin tener una prueba contundente sobre quién falleció primero, ¿qué es lo que pasa? Podría surgir un problema al indicar cuáles de las partes es elegible para el beneficio por muerte. La ley uniforme de muerte simultánea ha sido aprobada en la mayoría de los estados para tratar con este problema y para también proteger no solo la intención original del titular de la póliza, sino también al beneficiario secundario. Esta ley estipula que si el asegurado y el beneficiario principal fallecen en el mismo accidente y no hay suficiente evidencia para corroborar quién falleció primero, los fondos provenientes de la póliza se distribuyen en base a la conjetura que el beneficiario principal falleció primero.
Son cláusulas que ya están estipuladas cuando hay un desastre común. En el caso de los esposos sea muy común, de que estén ellos en un accidente y entonces que está estipulando de que el beneficiario principal falleció primero. La cláusula de desastre común, cuando se agregue a una póliza, establece que si el asegurado y el beneficiario principal fallecen en el mismo accidente, aun si el beneficiario sobrevive, por un número específico de días, se asume que el beneficiario principal fallece primero. Por consiguiente, los fondos se transfieren ya sea al beneficiario principal o qué, o al patrimonio del asegurado, o en el caso que no se haya designado un beneficiario secundario. La mayoría de las aseguradoras establecen un periodo específico de tiempo, generalmente de 14 a 30 días, en el cual la muerte del beneficiario debe llevarse a cabo para que se aplique la cláusula de muerte simultánea, siempre y cuando el beneficiario fallezca dentro del periodo de tiempo especificado. Luego de la muerte del asegurado, se interpretará que el beneficiario falleció primero. El propósito es cumplir con el deseo del titular de la póliza en lo que a la distribución de los fondos se refiere. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando yo estoy haciendo la aplicación, yo tengo que ser muy honesta con mi cliente y preguntarle quién va a ser ese beneficiario. Porque es la disposición final que está asumiendo la persona que es la propietaria de la póliza. Mira, yo quiero que se reparta de esta manera los beneficiarios que yo quiero poner. No es que lo elija cualquier persona, no yo. Yo como propietario de la póliza, todo lo estoy eligiendo. Tenemos aquí un ejemplo. Jaime tenía una póliza de seguro de vida que incluye una cláusula de desastre común. Recordemos, chiquillos, cuando es el contrato entero, que son cláusulas adicionales también. No que el contrato lo tenga, no, yo quiero poner esa cláusula adicional. ¿Por qué? Porque yo siento que es lo más cómodo, que es lo mejor para mí. Entonces, Jaime era el asegurado. Su esposa, María, fue nombrada la beneficiaria principal y su hijo Ben fue nombrado beneficiario contingente. Jaime y María sufrieron un terrible accidente automovilístico y Jaime murió inmediatamente, pero María murió 4 días después a causa de sus heridas en el mismo accidente, debido a que la póliza incluía la cláusula de ¿qué? De desastre común. El beneficio por muerte se paga a Ben, el beneficiario contingente, como si María, la beneficiaria principal, hubiera muerto antes que James, antes que Jaime, el asegurado. ¿Por qué? Porque aquí intervienen dos personas súper importantes, beneficiario primario y el beneficiario contingente. Aquí está diciendo, ya la otra persona va a morir, ya la otra persona está muerta. Entonces yo quiero que ese otro contingente reciba ese dinero. ¿Por qué? Porque es el que va a quedar en vida. La otra persona, miren el plazo del tiempo que dan, chiquillos, de 14 a 90 días. ¿En qué qué? En que están poniendo en esa cláusula de desastre común el intervalo para mostrar de que ese beneficiario primario murió. ¿Claro hasta esta parte? Una pregunta, ¿y Sí. si la persona falleció, ese que era el beneficiario primario falleció después de ese término de tiempo que establece el contrato? Explícate, porfa, que no te escuché una parte. Que la persona, está el asegurado, el beneficiario primario tuvieron el desastre común, el accidente, pero la persona, María en este caso, no falleció a los 90 días a consecuencia de ese accidente, sino falleció después de esos 90 días. Pero ¿Sigue sí, recibiendo el beneficio, el contingente?
Dentro del plazo de tiempo, sí, pero de igual manera, cuando se da eso que el ejemplo que tú estás diciendo, pasaría ese dinero de esa póliza de vida Ujú. a la propiedad del dueño de la póliza, a los bienes del dueño de la póliza. ¿Y quién va a recibir los bienes? Digamos, el beneficiario contingente. Pero Ya. ya hay que revisar muy bien cuáles son las cláusulas adicionales que tiene ese contrato, porque para cada persona es diferente. Ok. Recordemos, recordemos que, recordemos algo súper importante, de que cada uno tiene una vida diferente y esas cláusulas adicionales son pagadas y en el momento en que se están pagando estipulan cómo las quieren tener. ¿Me explico? ¿Sí me hice entender, chicos? Sí. Bueno, excelente. Sigamos. Pago de prima. Modalidades. La póliza estipula cuándo son pagaderas las primas, la frecuencia con que se debe pagar la prima, mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente y a quién. La modalidad o modo es la manera o la frecuencia con la que el dueño de la póliza paga la prima. La mayoría de las pólizas le permiten al dueño de la póliza elegir entre pagos anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. Si se elige una frecuencia de prima que no sea anual, tendrá un cargo adicional para compensar las pérdidas de ganancia de la compañía, ya que no tiene la prima por todo el año y por los costos administrativos adicionales asociados con la frecuencia en la que se mandan los recibos. Si el asegurado fallece durante un periodo de tiempo para que la prima haya sido pagada, el asegurador deberá reembolsar cualquier disposición para riesgos en curso, con el beneficio de la póliza. Nivelado o flexible. Entonces, la mayoría de las pólizas de seguro de vida tienen una prima nivelada, es decir, la prima permanece igual a través de la duración del contrato. Las pólizas de prima flexibles permiten que el dueño de la póliza pague más o menos la prima prevista. Periodo de gracia. El periodo de gracia es el periodo de tiempo después de la fecha que la prima se vende, que el dueño de la póliza tiene para pagar la prima antes de que se anule la póliza, generalmente 90 días o un mes, 30 días o un mes. El propósito de la disposición del periodo de gracia es para proteger al dueño de la póliza contra una anulación o intencional de la póliza. Si el asegurado muere durante el periodo, el beneficio de muerte es pagable. Sin embargo, la prima sin pagar será deducida del beneficio de muerte. Sepa esto. El periodo de gracia le protege al dueño de la póliza contra la pérdida de cobertura en caso de que se retrasen los pagos. ¿Listo? ¿Qué dudas tenemos hasta esta parte, chiquillos? ¿Cómo vamos? Cuénteme. ¿Qué dudas tenemos hasta esta parte que hemos aprendido hasta el día de hoy? Bueno, a ver si entendí. En caso de que fallezca un dueño de póliza eh, y beneficiario pasa inmediatamente la póliza a pertenecer como un bien más del beneficiario. Explícate bien la pregunta, que no te la A ver, comprendí. a ver si me explico. En caso de fallecer el propietario de la póliza, ¿Mm? eh, pasa, esta póliza pasa a ser, ay, que no sé cómo explicarme. ¿Cómo te salga, princesa? Dale. ¿Cuándo pasa a ser? Déjame hacer la pregunta directa. ¿Cuándo pasa a ser la póliza
pasa a ser un bien más del beneficiario fallecido. Pasa a los bienes. A Que ver fue la si, parte que no entendí. Bueno, lo que yo entiendo que estás queriendo explicar es que cuando fallece el dueño de la póliza, o sea, el asegurado, Ajá. en cuanto muere, los beneficios pasan inmediatamente al beneficiario, pero no es la póliza, son los beneficios. La póliza ya termina al morir el dueño de la póliza. Ya no, ya no tiene que pasar al beneficiario. Ya eh, lo que tiene que pasar al beneficiario son es lo que acumuló, la acumulación. Eso es lo que tiene que pasar al beneficiario. Ay, eso. chicos, pongámosle lógica a esto. Quiero que, y el examen es mucho de lógica. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Estábamos trabajando la parte del desastre común. ¿Cuál es el desastre Ujú. común? En que en un accidente estén tanto el dueño de la póliza y el beneficiario primario. Ajá. Entonces, en ese ejemplo que estén los dos de que fallezca, que nos hablaban del ejemplo de María y Jaime, ¿qué es lo que pasa? Si hubieran, bueno, murieron los dos, ella en un lapso más largo de tiempo, 4 días después. ¿Y qué fue lo que pasó? De que ese dinero, beneficio de la póliza de vida, pasó ¿a quién? A Ben, el beneficiario contingente. Pero dentro de esa cláusula adicional que yo como propietario estipulé, en este caso el ejemplo de Jaime. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? De que esas cláusulas adicionales yo las estipulo de acuerdo a qué? A mi necesidad, a las características que yo tengo. En un ejemplo, entonces, muere María y también está Ben. Dentro del vehículo murieron los dos beneficiarios y obviamente el propietario que era Jaime. Por lógica, ¿a dónde va a pasar? A los bienes del propietario de la póliza. Por eso les Eso. digo, pongámosle el sentido común. Nosotros en el examen vamos a tener preguntas así, de lógica, de que obviamente, porque es como si tuviera una casa. Yo miro siempre un seguro de vida como una casa. Yo la compré una casa. Y entonces, como se murieron los dos beneficiarios en este caso, que Jaime pues compró una casa, el ejemplo, murieron los dos beneficiarios y ¿a dónde va? A todo el global del patrimonio que tenía Jaime en este caso. Y entonces, él ya debió haber estipulado un testamento. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y lo que yo les explicaba, ustedes sin licencia ya pueden empezar a producir dinero. ¿Cómo? Simple, ofreciendo los servicios de fideicomiso. Siendo ese puente, refieren al cliente, hacer el trámite, todo el bufete de abogados y reciben la comisión. Lo que pasa es que tenemos que conocer muy bien nuestra compañía. Recuerde que somos brokers financieros y representamos más de 150 compañías a nivel nacional en Puerto Rico y en Canadá. Tenemos que estar atentos. Cuando tú te sumerges en la compañía de nuestra industria, muchos beneficios vamos a tener. Entonces, ¿queda claro hasta esta parte, chiquillos? Sí. Sí. No tengo nada en clase, me quedé hablando sola. Excelente. ¿Qué más dudas, inquietudes tenemos a esta parte, chiquillos? ¿Todo claro? Sí, sí. Bueno,
Maravilloso. Continuemos. Le tengo una pregunta. Es que Dímelo. acabo de mencionar algo que no nos han mencionado en ningún momento, ni ya tengo 2 años aquí y nunca había escuchado que este programa abarca hasta Puerto Rico. Sí, señora. Nos han dicho que es en otras partes, como en Canadá, ¿dónde? Hawái, Pero es que Hawái hace pero, parte de Estados Unidos. ¿mande? Pero no habían dicho Puerto Rico. ¿Sí? Estamos en Puerto Rico también. Ah, ok. Yo tengo mucha gente conocida allá. Bueno, maravilloso. Entonces ponle a trabajar. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Lucy. Listo, seguimos. Reinstalación. La disposición de reposición, reinstalación le permitió al dueño de la póliza la oportunidad de poner una póliza caducada nuevamente en vigor. Eso significa el nombre de reinstalación, restitución, reposición. ¿Correcto? ¿Cómo caduca una póliza? ¿Que la persona no pague las primas? Así es. Que no pague la prima. Eso es lo principal en el momento de la caducidad. El tiempo máximo para ejercer la reposición es usualmente de 3 años después de que la póliza haya sido anulada o que la haya cancelado. No la quiero seguir pagando, no quiero. Entonces la cancela. El dueño de la póliza elige la reposición de la póliza. El asegurado necesita proporcionar la evidencia de asegurabilidad. Se le requiere al dueño de la póliza que pague todas las primas atrasadas más intereses y pueda ser requerido que pague cualquier préstamo atrasado con el interés. La venta de reposición y la póliza, en lugar de adquirir una nueva, es que la póliza será restaurada a su estado original y con todos los valores que se establecieron en la edad del asegurado en la emisión de la póliza. Miren que esto es súper espectacular, entenderlo de esta manera. Una persona que tenga una edad elevada puede hacerlo porque está diciendo que tengo de periodo hasta 3 años y que va a tener como todos los beneficios originales que se establecieron en el inicio de la póliza. Tenga en cuenta que una póliza ha sido entregada y no puede ser reinstalada. Bueno, indisputabilidad. Indisputabilidad. La disposición del periodo de incontestabilidad evita que un asegurador niegue un reclamo debido a las declaraciones en una solicitud después de que la póliza haya estado en vigor por 2 años, inclusive en bases de una representación inexacta de hechos material o por la acumulación de un hecho material. Durante los primeros 2 años de la póliza, sin embargo, un asegurador puede disputar un reclamo si ese asegurador siente que la información inexacta o engañosa fue proporcionada en una solicitud sobre la cual el asegurador emitió una póliza. El periodo de incontestabilidad no se puede aplicar en el caso de que no se paguen las primas después. También no se aplica generalmente a declaraciones referentes a la edad, el sexo o identidad. Mala declaración de edad y género. Ya que la edad y género del asegurado es importante para la prima que será cobrada para una póliza de seguro de vida, una disposición que permite que la aseguradora ajuste la póliza en cualquier momento debido a una declaración errónea de la edad, se incluye en la póliza. Si el aspirante ha mal declarado su edad o género en la solicitud, en el acontecimiento de una demanda, se le permite al asegurador que bajo esa disposición pueda ajustar los beneficios
a la cantidad a la que la prima hubiese sido comprada a la edad o género correcta. Los cálculos deben basarse en la tasa, los cálculos deben basarse en la tasa del asegurador en la fecha de la emisión de la póliza. Sepa esto, la declaración falsa de la edad en la solicitud resulta un ajuste de los beneficios. Es muy importante, hay que revisarlos también. ¿Cómo lo revisamos? En los documentos que la persona nos vaya a proporcionar? El pasaporte, el driver license, algunas veces la green card se pide en el momento de hacer la aplicación. Préstamos y rescates de póliza. La opción del préstamo de la póliza se encuentra solamente en las pólizas que contienen valor en efectivo. El dueño de la póliza tiene derecho a pedir préstamos hasta la cantidad disponible del valor en efectivo. La cantidad pendiente del préstamo y los intereses acumulados se deducirán del beneficio, cantidad suscrita de la póliza a la muerte del asegurado. La póliza no caducará con un préstamo pendiente a menos que la cantidad del préstamo y los intereses acumulados excedan el valor en efectivo disponible. Sin embargo, el asegurador debe proporcionar una notificación por escrito de 30 días al dueño de la póliza informando que la póliza caducará. Las compañías de seguros pueden diferir una petición de préstamos de póliza hasta 6 meses, a menos que la razón del préstamo sea para pagar la prima. Los préstamos de póliza no están sujetos a impuestos. Sepa esto, préstamos sobre pólizas están solamente disponibles en pólizas que tengan el dinero en efectivo. Porque, ¿qué pasa? Tiene que respaldar. Nos han dicho que es como si nosotros fuéramos nuestros propios bancos. Así es. Pero entonces yo no puedo sacar 5.000 cuando tengo 3.000. Y es lo mismo en esto. En esta póliza es lo mismo. Yo solamente puedo sacar hasta el valor en efectivo que tenga. Préstamos automáticos de prima. La disposición de préstamos automáticos de prima no se requiere, sino que se agregan comúnmente a los contratos con un valor en efectivo sin cargo adicional. Ese es un tipo especial de préstamos que previene la terminación no intencional de una póliza debido a la falta de pago de la prima. Por ejemplo, un préstamo contra el valor en efectivo de la póliza por la cantidad de la prima es generado automáticamente por el asegurador cuando el dueño de la póliza no ha pagado la prima al final del periodo de gracia de la prima. Es un préstamo por el cual el asegurador cobra intereses. Si el préstamo e intereses no se pagan y el asegurado muere, será descontado del beneficio de muerte, aunque el asegurador puede diferir peticiones para otros préstamos por un periodo de hasta 6 meses. Peticiones de préstamos para pagos de primas vencidas deben ser aceptadas inmediatamente. Por lo general, el dueño de la póliza debe elegir específicamente esta disposición por escrito para que sea más eficaz. Vamos a hacer, chicos, un repaso de lo que aprendimos en el día de hoy y vamos a dejar hasta esta parte. Entonces, ¿cuáles son las actividades diarias normales del ser humano? Recordemos, bañarse, vestirse, comer, moverse, ir al baño y la parte de contingencia. Excelente. Esos son términos que necesitamos aprender. Las disposiciones de la póliza, entonces, que es un contrato entero, que debe tener la póliza, la copia de la solicitud, las cláusulas adicionales y los endosos. Cláusula de aseguramiento, entonces, ¿qué es lo que me está indicando? ¿Qué fue lo que se aseguró y está en dónde? Está en la carátula de la póliza. Excelente.
Vistazo gratis. ¿Qué es lo que pasa con vistazo gratis? Yo entonces estoy revisando de que yo puedo tener un tiempo de periodo de gracia para revisar qué, que si la póliza satisface mis necesidades y qué fue lo que yo compré. La consideración es una parte de el contrato de seguro de vida y qué es lo que me está diciendo, cuál es el valor, la consideración que está estipulada en el contrato y que sea válida. Listo, claro hasta esta parte. Aquí las partes de la póliza. El dueño de la póliza, la compañía, el beneficiario. Y recordemos que puede haber un beneficiario contingente y un beneficiario primario. Asignaciones. ¿Cuáles son las asignaciones de la póliza? Entonces, tiene que ser el derecho de transferir la propiedad parcial o total. ¿A quién? A una persona. Esas son las asignaciones que yo pueda tener. Entonces, el dueño de la póliza debe informar al asegurado por escrito ese cambio que se hizo de esa asignación. Y aquí tenemos entonces que hay cesión absoluta y colateral. Recordemos que la absoluta es la total y la colateral es parcial, es una partecita. Implica la transferencia de los derechos parciales. ¿Por qué parciales? Por acuerdo de que va llegando la persona. Listo, recordemos que eso lo tenemos que tener claro. Designaciones de beneficiarios. ¿Quién designa al beneficiario? ¿La aseguradora? No. ¿La designa No, quién? la El aseguradora, dueño de la póliza. el dueño de la póliza. Así es. Dueño de la póliza designa a quién yo le voy a dejar el dinero. Y entonces, tienen que ser mayores de edad. Yo de pronto los puedo designar por clases, como por clases, pero si yo tengo varios matrimonios, si se tienen varios matrimonios, yo tengo que especificar del matrimonio de tal persona con tal persona, los hijos, que esa es la designación por clase. Y nos hablaban acá en un ejemplo súper espectacular de que yo lo puedo hacer por dos modalidades, per cápita. ¿Cuál es el per cápita? Entonces, el que dice por cabeza, yo puedo hacer esa designación. ¿De qué? Del beneficiario. Entonces, por cabeza o por estirpe, que significa por consanguinidad. ¿Listo, chiquillos? Vamos muy bien hasta esta parte. La sesión, entonces, recordemos que tenemos dos tipos de beneficiarios, primario y contingente. Entonces, el primario, obviamente, como su palabra le indica, es el primario, es el primero. ¿Y el contingente en caso de qué? ¿De quién que muera? Del beneficiario El primario. beneficiario primario. ¿Qué pasa ese dinero a quién? Al contingente. Entonces aquí tenemos la explicación, lo que yo les decía, tenemos que activar también esa zona del cerebro que es el cerebro reticular, donde yo puedo aprender a través de imágenes. Listo. Renovable, revocable, revocable y revocable. ¿Qué es lo que es? Es ese beneficiario que yo tengo, que puede ser revocable e irrevocable. Entonces, la designación también la pongo yo, de que sea revocable o irrevocable. En el caso del irrevocable, yo tengo que pedirle permiso a quién, a esa persona. Y en el caso de revocable, no. Desastre común. ¿Cuál es el desastre común? En caso de un accidente en que mueran tanto el beneficiario como el asegurado. Entonces hay una ley de muerte simultánea en donde me está dando unos tiempos, unos plazos para identificar de que yo quiero como beneficiario de que yo quiero como asegurado de que literalmente el beneficiario contingente reciba ese dinero en caso de que el beneficiario primario muera. Teníamos aquí el ejemplo de Jaime, de María y de Ben, su hijo. ¿Listo, chiquillos?
Vamos muy bien hasta esta parte. Obviamente yo tengo que pagar la prima porque yo en eso me comprometí. Porque si no, ¿qué pasa? Puede caducar. Entonces hay unas modalidades. ¿Cuáles tipos de modalidades hay? Yo puedo pagar de esta manera: mensual, trimestral, semestral y anual. Así yo le puedo explicar a las personas para que ellos también se ganen unos beneficios en caso de que paguen de manera anual. Recordemos muy importante también lo del periodo de gracia, que aquí lo tenemos. ¿Cuál es el periodo de gracia? Es ese periodo en el que yo puedo revisar que la póliza que yo compré está de acuerdo a las disposiciones, a los acuerdos en los que yo llegué con el proveedor, el agente de seguro, y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí decir, ok, yo tengo un tiempo para revisarla, eso no se acomoda con lo que yo quiero, entonces yo la puedo cancelar, ¿y qué es lo que pasa? Me devuelven el dinero. La reinstalación, recordemos lo que es reinstalación, de que si se da la cancelación, la anulación de la póliza de seguro de vida, yo tengo hasta ¿cuánto, chicos? 3 años. ¿Para qué? Para decir que yo quiero pagar todo lo que no pagué, lo que tengo pendiente, y tengo como ventaja esto. ¿De qué? De que la reposición de una póliza, en lugar de comprar una nueva, será restaurar a su estado original y con todos los valores que se establecieron en la edad del asegurado en la emisión de la póliza. Perfecto, aquí hay una cláusula de indisputabilidad, que es esa cláusula de incontestabilidad, que tengo unos tiempos para eso y que también se lo tengo que explicar a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser totalmente transparente en el momento en que yo le voy a ofrecer a mi cliente los servicios que yo estoy entregando a la comunidad. La mala declaración, esto sí tenemos que ser muy, muy honestos y empezar a ser también muy sabios en el momento en que les hacemos las preguntas a nuestros clientes para determinar qué es lo que está pasando con ellos. La opción del préstamo de la póliza, aquí está súper claro, de que yo solamente puedo prestar hasta lo que yo tengo en mi cash value, en el dinero que ya he estado recibiendo. Listo. Y los préstamos automáticos de la póliza también es una cláusula adicional que yo puedo poner en el caso de que los intereses paguen también esa póliza de seguro de vida que yo compré. Listo, chiquillos. Aquí ¿Cuál fue, hicimos un cuál fue repaso. la número 13? Profe, Señora, una pregunta, disculpe. ¿Dónde queda grabada la clase? ya les voy a preguntar y se los mando. El jueves les digo, porque el jueves van a estar conmigo, a ver dónde queda grabada la clase para que la volvamos a ver. Sí, sí. Y el Listo. jueves vamos a hacer los quiz. El jueves vamos a hacer el quiz del tercer capítulo. Profesora, Señora, no pude ver el número 13 de las cláusulas. ¿Cuál fue? el número 13, Ajá. espérame, revisamos. Exclusión. ¿Ya lo tienes? Déjeme. Espérate. ¿Hay Hacia alguna abajo, forma de hacia tener abajo. la clase escrita? No. Solo las notas que tomamos. Ustedes la tienen en el Examfex. Ajá, y exacto, existe. Las exclusiones. La número 13 es exclusiones. Gracias. Madeli, si Señora, te mandamos el correo electrónico, ¿la puedes mandar por ahí, la clase? en este momento puede ser. Hagan una cosa, guarden mi número. Esperen un momento.